Shabbat Shalom, haciendo pruebas para verificar si está la conexión en vivo. Perfecto. Vamos a esperar que se unan más personas a la transmisión para poder dar comienzo a la Parashá Re. Sí, no, es la idea. Está... Magdalene. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Esperemos que el rabino se conecte para poder dar inicio a la parashá. Esteban, saludos. Bueno, comenzamos. Vamos a dar 2 minutos más. Hay muy pocas personas conectadas, por lo que veo. Y comenzamos en 1 minuto. Listo. Muchísimas gracias. Chao, shalom.
Gracias por conectarse el día de hoy para poder estudiar juntos la parashá que nos corresponde, la parashá Re. Parashá bastante interesante porque hay una enseñanza o varias enseñanzas ocultas, ¿okay? Creo que por eso es que es su nombre, ¿no? Por llamarse mira, por llamarse ve, ¿no? Como que enfócate, ve, como que ve más allá de lo que está escrito, más allá de lo que está evidente, ¿no? ¿Se acuerdan de los Thundercats, no? Tal cual, ver más allá de lo evidente. Pareciera que esta parashá es lo que nos habla. Y de hecho, les adelantaré cómo también la voy a llamar. Voy a llamarla parashá que decodifica Gálatas. Y no me enfocaré precisamente en estudiar el libro de Gálatas, pero con esta parashá desbloqueamos lo extraño en la redacción del libro de Gálatas. Lo desbloqueamos la verdadera intención y el verdadero significado del libro de Gálatas. Libro que por mucho tiempo nos ha dividido, si quiere decirse, por su traducción, por su mala interpretación, ha dividido a los creyentes de Mashiach, ¿okay? Entonces la parashá que tenemos el día de hoy es la parashá Re, mira, o ve, observa. Y como les decía, desbloqueamos así como un juego, ¿no? Que llegamos a un nivel y desbloqueamos otros mundos. Desbloqueamos, para aquellos que les gustan los videojuegos, desbloqueamos otro mundo, otro significado del libro de Gálatas, y queda definitivamente desbloqueado. En esta parashá tenemos muchos elementos que son mencionados, ¿ok? Entre ellos el lugar Kadosh único, advertencias contra la idolatría, los animales limpios e inmundos, la Torá del diezmo, el año del perdón de deudas, préstamos a los pobres, la Torá sobre los siervos, la consagración de los primogénitos machos y las fiestas anuales del Eterno. Mucho de qué hablar en esta parashá. Sin embargo, no haré énfasis en todos los puntos, solamente algunos los mencionaré, y en otros casos el principal en el cual me voy a enfocar, ustedes se darán cuenta en el transcurso del estudio. Tenemos entonces Rev como palabra clave, que es observa, que es mira. Tenemos mirar qué, ¿no? Yo creo que es una pregunta. Mira, dice la parashá, comienza diciendo: mira que estoy poniendo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Dice: Re anoji noten lifnei hem hayom berajá uklala. La bendición si escuchan a los misbot de Adonai su Elohim, que yo les estoy dando hoy, y la maldición si no escuchan los misbot de Adonai su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Si nos enfocamos en ese solo versículo, de quién nos los está diciendo, ¿no? Lo está diciendo el Eterno, ¿cierto? Lo está diciendo quién. Lo está diciendo nuestro Padre Celestial.
los que tenemos la oportunidad de tener hijos, eh, pudiésemos hacernos muchas preguntas. ¿Cómo yo le colocaría a mi hijo, por ejemplo, o a mi hija, que está la más pequeña, la bendición y la maldición? Y ojo, y lo coloco, hago el ejemplo sobre la niña pequeña o sobre los niños pequeños, porque yo creo que en ese momento el pueblo de Israel era un bebé, era el niño casi recién nacido. No es el Israel de hoy, no es el Israel de años de estudio de la Torá. Era un Israel que venía de salir de Mizrahim, de Egipto, casi recién parido, casi recién elegido, con mucha ignorancia, ¿no? Ignorancia incluso en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, un niño ignora muchas cosas. Un niño no conoce de muchas cosas y lo va adquiriendo ese conocimiento por medio de sus padres o el aprendizaje y las experiencias en la medida que va creciendo. Entonces es un ser, en el buen sentido de la palabra, ignorante, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Israel era un bebé, era un niño, era ignorante de muchas cosas. ¿Cómo le colocas en sus manos o cómo le colocas enfrente la bendición y la maldición? Yo no le colocaría a Isabela un juguete Lego en una mano y en la otra una granada sin el seguro, ¿sí? Un poco grotesco el exagerado del ejemplo, pero es para que vean un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te coloco la bendición y la maldición enfrente? Y tú eliges, ¿no? Elige y te dice perfectamente, ¿no? Elige la bendición. Ahora bien, hay unas consecuencias de elegir la bendición, y unas consecuencias, evidentemente, por no cumplir con los mandamientos. Definitivamente, ¿no? Si yo le explico a Isabela, bueno, la bendición es el Lego, a ver, un juguete, ¿no? Inofensivo, o poniéndolo más bonito para que no me malinterpreten, le coloco la Torá y le coloco una granada, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa como padre, ¿no? ¿Qué fin pudiese tener yo y qué es lo que significa que observa, ¿no? Observa quién es el que te está dando los mandamientos. No es el enemigo, no es cualquier persona, es el Padre Celestial. Mira, observa bien. ¿Quién es? Es papá. Me está colocando la Torá en las manos, en una mano y en la otra una granada. Toma la Torá para que vivas, por ejemplo. Y si quieres morirte, bueno, toma la granada. Es confuso. Y ese pasaje, ese primer versículo, me recuerda a otro pasaje en el Brit Hadashah, específicamente creo que es en 1 Corintios 10. Disculpen. Bueno, que dice de esta manera: ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra, y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto queráis hacer con los hombres, así también hacer con ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas, esta es la Torá. Entonces, repito, ¿quién de nosotros, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, le da una serpiente. Padre, bendícenos, danos tu orientación,
danos tu bendición. ¿Ok? Y mira quién lo da, ¿no? Pongo en tus manos la bendición y la maldición. El tema es que si observamos bien, ya hay como nos está como preprogramando de una manera al decir, bueno, toma la bendición y la maldición. Si usted lo dice, Padre es la bendición y la maldición. Pero observa quién te lo da. Es mi Padre. Entonces volvemos al círculo. ¿Cómo mi Padre me da una maldición? No, 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 no. Aquí hay algo extraño. Aquí hay algo que hay que ver con más cuidado. Mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y volvamos a repetir eso una y otra vez. Pero mirando el rostro de nuestro Padre. No, no, aquí pasa algo. Mi papá me ama. También esto me hace pensar en otro versículo. El versículo de 1 Corintios 10:13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común en los hombres. Y fiel es Dios, que no permite que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la salida, a fin de que podáis resistir. Entonces, elige. Lo que elijamos del Padre es bueno. Y vamos a ver ahora cómo esa supuesta maldición no es tal cosa. Dice la parashá, entre otras cosas, que bueno, evidentemente si cumples estos mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrás bendición. Y si te olvidas de no escuchar, no los escuchas y vas tras dioses ajenos, entonces bueno, te pasará tal y tal cosa. ¿Okay? En tal sentido hay una consecuencia y es lo que se llama allí la maldición, ¿no? La consecuencia a no cumplir al no elegir la bendición, a no cumplir con los mandamientos. Pero ¿qué sucede? Que aun cuando te equivocas o nos equivocamos, para incluirnos todos como pueblo de Israel, aun cuando nos equivocamos y somos tentados a tomar el camino de la maldición, el camino del pecado, de la tentación, el camino que no nos lleva a la bendición, evidentemente, el Eterno nos da una salida, porque así lo ha dicho. Si no cumples con estos mandamientos, bueno, entonces esta es la salida. No sacrificarás un animal sin defecto, etcétera, etcétera. Y si no tienes, o sea, inclusive te va dando oportunidades, ¿no? Y si no tienes un animal, entonces unos palomillos, unos tórtolas. Y si no tienes unas tórtolas, bueno, etcétera, etcétera. Oportunidades tras oportunidades, tras oportunidades, siempre. Porque es nuestro Padre. Y desde el principio de la creación, nos ha dado la oportunidad de salir, quizás no en nuestras fuerzas. Eso es algo importante que hay que destacar. En nuestras fuerzas pareciera que una y otra vez nos metemos en el paquete, ¿no? En el paquete de elegir lo malo. Sin embargo, si conociéramos verdaderamente a nuestro Padre y confiáramos en Él, ¿no? Sin miedo. Creo que el temor es el que nos aleja del Eterno. Si caminamos confiando en el Eterno, elijas el camino que elijas, hay siempre una salida. Es decir, si eliges el camino de la bendición, del cumplimiento de la Torá, perfecto. Ahora, ¿quién cumple la Torá
a perfección, quien cumple la Torá sin falla, ¿no? Pero si elegimos el camino equivocado, el Eterno siempre nos tiene una salida. Y esa salida hace que la maldición se convierta en bendición. Así de sencillo. Porque, a ver, cuando lo que pareciera un castigo, lo que pareciera una sanción de parte del Eterno, al final te favorece. Es decir, el orden es el siguiente: no elegimos la bendición, no elegimos el cumplimiento de los mandamientos, sino lo contrario. Entonces, por tal sentido, tenemos el camino de la maldición. En tal sentido, tenemos unas consecuencias. En tal sentido, debemos hacer algo según la Torá. O sea, matar a un animal respectivo, lo que sea, hacer teshuvá, hacer sedaká, que es uno de los elementos que realmente nos permite corregir ese error que hemos cometido. Entonces, si nosotros, por ejemplo, elegimos el camino del error, posteriormente somos conscientes de ese error y elegimos a la sedaká, por ejemplo, como herramienta de tikkun, de corrección, ¿no se ha convertido entonces tu error, mi error, en una bendición para otros? Entonces, la supuesta maldición que viene del padre delicado, suena muy fuerte, no es más que otra bendición. No es más que otra bendición. Es como que todo sirve de excusas para darte la salida, para darnos la salida, y que la vida se convierta en bendición. Pues cuando nos creó dijo, y es bueno. Creó el hombre y dijo, y es bueno. La Torá que yo he leído dice eso. Por tanto, es extraño esta parashá donde dice, pon en tus manos la bendición y la maldición. Mi papá me está poniendo la bendición y me está poniendo otra serie de situaciones donde si yo me equivoco aún tengo oportunidad de corregir, y esa corrección se convierte en bendición para otros. Un ejemplo pudiésemos decir, mira, hijo, si te equivocas, si no me haces caso, vas a ir a cuidar personas en los hospitales. Si nosotros no comprendemos quién es el que nos está diciendo, nos está dando ese castigo, ese supuesto castigo, si no lo conocemos, pareciera que ese cuidar a ese enfermo en el hospital es una carga, es un castigo, es algo malo, es una maldición. Y resulta que si conoces a papá dices, esto es un chiste. Esto es un chiste porque no solamente me estás dando la oportunidad de corregir, sino que me estás dando la oportunidad de sembrar, de hacer con los demás lo que quisiera que hicieran conmigo si yo estuviese en esa posición. Entonces, me estás mandando a cuidar a enfermos como castigo. No es un castigo, es una bendición. Vamos a darle. Entonces, en ese momento estás sembrando más bendición. ¿Y qué pasa si siembras bendición? Y Hasbe Shalom, estás en una posición similar posterior. Luego tú eres el enfermo. ¿No habrá alguien que vaya a cuidarte? Por supuesto que sí, porque sembraste la bendición. Entonces no hay tal cosa llamada maldición allí. Hay que ver, como dice, ve lo que te pongo, mira lo que te estoy poniendo. Es mi papá el que me está poniendo esta clave. ¿Por qué? Porque resulta que al comprender que esa supuesta maldición es realmente una bendición, el libro de Gálatas queda desbloqueado y queda decodificado completamente. Porque cuando habla supuestamente Rab Shaul, Pablo, de que he sido librado de la maldición, ¿qué es eso?
Gálatas 3:13, entre otras cosas dice, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición. La primera vez que yo leí eso, me quedé sorprendido. Hace muchísimos años. Se hizo maldición. Uy, está como feo, pero es que él fue perfecto, él cumplió Torah perfecto, el Yeshua imposible. ¿Cómo tener algo malo? Porque es el concepto de maldición, ¿no? Wow, ¿qué es esto? Es muy fuerte, aunque el espíritu entiende algo allí, pero aún no se decodifica tan fácil, ¿no? Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga un madero, a fin de que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Qué nos está diciendo? Que por medio de esa supuesta maldición, no viene la bendición. Amados, nos está diciendo el Eterno, camina confiado, porque soy yo el que te estoy dando estas herramientas. Tienes un mal concepto de la maldición, nos programaron con un mal concepto de la maldición, y entonces es tal cual como hacemos a nuestros niños, que ese supuesto castigo, que es una cosa así como fea, ¿no? Pareciera que es pesada, que es cansón, que no tiene sentido, cuando tú de pronto le dices a tu hijo, mira, ya por hoy se acabó el juego de video, ya. Entonces, bueno, esto es un castigo, esto es algo pesado. Oh, miren, muchachos, todos los que están ahí conectados, después de la parachá, el Shabbat, cierren los teléfonos, no hay WhatsApp, porque, bueno, entonces, para muchos es un castigo, es una maldición, porque como no pueden ni vivir sin el teléfono. Pero resulta que al final es una bendición, porque están descansando los ojos, están consumiendo menos información indebida. Es una bendición, ¿no? Ese supuesto castigo, esa supuesta maldición, al final es una bendición. Entonces, y el que no lo cumpla, y el que no cumpla tal cosa, entonces se les quita el teléfono y se le da otro. Entonces resulta que está sembrando, porque a lo mejor le está dando el teléfono a otro que lo necesita verdaderamente para trabajar, para producir, para bendecir. Entonces esa maldición se convierte en una bendición. Entonces queda, a mi parecer, con este verdadero concepto de, en ese contexto, de quien nos está dando la supuesta maldición, en ese contexto queda explícito que nos está dando es definitivamente bendición. Bendición. El Eterno proviene del Eterno. No puede venir nada malo de él. Nada, todo es para bien. El Eterno está en control de todo, todo es para bien. Nos está poniendo solo bendición. Ahora, no podemos decir lo mismo nosotros. No podemos igualarnos al Eterno y decir, entonces, bueno, todo lo que yo haga, al final yo te estoy pegando porque es para tu bien. Calma. Mucho cuidado con esto, ¿no? Es en este contexto, el Eterno pone la bendición y la maldición. ¿De quién proviene? Del Padre Celestial, del Padre de los cielos, del Padre perfecto. Por tanto, lo que nos coloque Él delante es una bendición. Nosotros, si queremos imitarle, debemos hacer como dice el versículo, hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros. Entonces, cuidar al pobre, darse de acá al pobre, dar empleo, los niveles de sedacá que quizás muchos conocen, otros no. Es muy sencilla de otra manera de ubicarlos en internet. Por ejemplo, conseguirle un empleo a una persona que necesita es uno de los más elevados, y es algo que te permite corregir los errores realmente. Dar a una persona en anónimo, una ayuda en anónimo,
que la persona no sepa que fuiste tú, dar una ayuda. Por ejemplo, le decimos, rabino, aquí está para quien usted quiera. Ni que la persona sepa que fui yo, ni que la otra persona sepa, ni yo quiero saber a quién se lo va a dar. Y así sucesivamente. Muchos niveles de sedacá, de ayuda, de ayudar, atender al pobre. De verdad que bienaventurados los que tienen ese corazón de ir a donde está una persona enferma en esta situación que estamos viviendo del COVID, eh, del coronavirus. Personas que, bueno, otros están encerrados totalmente llenos de miedo y otros están haciendo algo, ¿no? No todos tienen que hacer lo mismo, pero muchos están yendo a esos sitios donde los tienen recluidos, donde donde las personas las tienen alejadas en cuarentena, y otros están haciendo lo que pueden a lo lejos, y otros están totalmente petrificados, asustados, encerrados y no hacen nada. Cuidado con eso, cuidado con ese miedo que no proviene del Eterno. Cuidado con ese miedo, porque dice el Brihadachal que cuando hacemos esas cosas lo estamos haciendo ¿con quién? Con Mashiach. En medio de esta situación hay mucha incertidumbre, ¿no? No salgas porque te puedes contagiar y te puedes morir. Sí, hay que cuidarse bastante, de verdad que hay que cuidarse muchísimo. No hay que ser tan osado, ¿no? Pero al final el Eterno es el que nos puso su hálito de vida y es el que los quita. No por ello debemos aprovecharnos y abusar de eso, pero lo que podamos hacer, hacerlo, y si podemos cuidarnos, nos cuidamos. Mejor dicho, esforcémonos en cuidarnos. Hay personas que son asintomáticas y esos son los que están contagiando a muchos. Las personas no tienen ningún tipo de síntomas, los saluda, los abraza porque cree que no pasa nada, y resulta que es donde viene el problema. Pero entonces, el punto sobre el cuidar a los enfermos, eso es un punto positivo, eso es una bendición. Entonces no puede ser un castigo en lo absoluto. Todo lo que el Padre nos pone allí como situaciones de pronto que parecieran difíciles, Él mismo nos da la salida. Él mismo nos da la salida. Y en Mashiach es en quien tenemos la salida definitiva al equivocarnos. Si eligiésemos el camino de la maldición, tenemos a Mashiach, y eso es así como, y punto y final, y no se hable más. Te equivocaste en el peor de los errores del mundo, en el cual pareciera que no tiene solución. No, todo tiene solución. ¿En quién? En la vida y sacrificio de nuestro rabino, de nuestro Mashiach Yeshua. En Él, el Padre de los cielos, por su amor y misericordia, nos dejó la salida de la salida. Entonces, debemos caminar confiados en el Eterno, de que todo lo que viene de Él, todo lo que nos pone enfrente, si lo observamos bien, se mira, si observamos bien, son bendiciones. Que te dio un carro y te quitó el carro, las dos son bendiciones. ¿Por qué? Bueno, amortió el carro para producir, para dar empleo, para trabajar, lo que sea, y te quitó el carro. ¿Por qué? Para salvarte de algo. Punto. Pero ¿qué viene si nosotros no observamos, si no vemos bien la situación, que Él es el que tiene control de todo? Entonces vienen las quejas, viene nuestro lashon hará, nuestra mala lengua, a querer quejarnos de la situación,
cuando no hay nada de lo cual quejar. Es cansón, si situaciones cansonas, situaciones difíciles, situaciones que queremos cambiar, pero si vienen de Él, bueno, toca, toca, toca y toca, punto. Algo tenemos que aprender. Difícil, sí. Que tardemos años en aprenderla, probable. Es parte de la testarudez del ser humano, de la cerviz rígida del ser humano. Eso hace que nos tardemos más o menos. Pero definitivamente es para bien, es bueno. Entonces, mira quién te habla, ¿no? Eso es como quien dice, bueno, mira quién es el que te está dando el consejo, ¿no? Bueno, es mi papá, entonces no viene nada malo de él, y punto. Y si aún cometiéramos algo verdaderamente, un error verdaderamente delicado, y eligiéramos un camino de maldición, tenemos en Mashiach Yeshua nuestra salida, nuestro perdón, nuestra vida eterna, junto con el Padre de los Padres, con nuestro Padre Celestial. Bueno, amados, con esto concluyo la Parashá Re'eh, y queda como tarea modificar el concepto de maldición bajo esta enseñanza y leer ahora Gálatas con otra visión, con el verdadero significado de maldición, que no es más que en lo profundo una verdadera bendición. Y aquí entonces que observemos que el Eterno nos coloca es bendición y más bendición. Shabbat Shalom.